Bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Recuperando el Proceso Constituyente. Mi nombre es Juan Valenzuela, soy vecino de San José de Maipo y participo de la Asamblea Territorial El Manzano. El día de hoy voy a estar moderando este espacio de conversación, de reflexión y de proposiciones, al menos esperamos, con el cual esperamos, valga la redundancia, poder compartir horizontes de trabajo alrededor de esta pregunta que está dispuesta en el afiche, ¿cierto? A partir de qué programas u horizontes recuperamos el proceso constituyente del secuestro partidista. Y respecto a eso, vía qué medios podemos hacer este trabajo viable. Para esta ocasión tenemos dos invitadas de lujo. Por una parte, Alondra Carrillo, vecina de la Florida, participante de la Coordinadora Feminista 8 de marzo y actual precandidata a convencionalista por este mismo espacio. Te doy la bienvenida, Alondra. Por otra parte, el profesor Carlos Pérez Soto, compañero de Verónica, abuelo de Gabriel y de Clarita. Carlos Pérez es profesor de Estado de Física de profesión, pero por sobre todo un erudito en filosofía, un activista y estratega político, múltiples veces entrevistados por asambleas territoriales hermanas como la de la Plaza Franque, SBC, entre otras. Así que bienvenido, profesor. Por último, comentarles qué esperamos que pase en este espacio, ¿no? La idea es que este espacio conversatorio pueda ser replicado en el tiempo por otras asambleas del distrito 12, de forma de ir acelerando la socialización de las posturas que están emergiendo del territorio. Por supuesto, con el consentimiento de las invitadas, esperamos tener este video disponible para libre difusión, como también en el YouTube del espacio distrital interasambleario que estamos levantando dentro de estos días. Este espacio interasambleario a nivel distrital se compone de alrededor de 48 organizaciones sociales no partidistas, donde hay asambleas, cabildos, intercordones, coordinadoras, entre otros, ¿cierto? De todo Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Entonces, para esta ocasión, les propongo que de forma de organizar este conversatorio tengamos tres momentos distintos. Por una parte, abriremos los fuegos con la exposición de Alondra y de Carlos Pérez, para luego dar el espacio para hacerle unas preguntas a nuestros entrevistados. Les voy a pedir que las escriban aquí en el chat y junto a Mabel Pozo vamos a estar leyéndolas y haciéndoselas llegar a nuestros invitados. Así que luego, en un tercer momento, dejaremos el micrófono abierto a los asistentes para poder ir proponiendo acciones y formas de articulación que nos permitan, como Distrito 12 y como territorios, integrar parte de estos elementos estratégicos aquí discutidos y preguntarnos, bueno, y a partir de las distintas cosas que discutimos y los que fuimos aprendiendo, ¿qué podemos ir haciendo, cierto? Sin más que decir, dejo la palabra abierta. Si es que quieres partir tú, Alondra, queda dispuesto para que pueda exponer. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio de conversación, que además tiene un marco tan interesante, ¿no? Que es claramente el fruto de un proceso de discusión contundente que han llevado adelante, que no deja de ser también destacable y sorprendente que pueda tener lugar en un momento tan extraño, ¿no? De nuestra historia, en el que no podemos encontrarnos, pero en el que sin embargo seguimos pensando juntos, ¿no? Pensando juntas y preguntando y sosteniendo la pregunta, que de algún modo también nos ha sostenido nosotros mismos, nosotras mismas en este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos continuar? La voluntad que se expresó el 18 de octubre, que se ha expresado en otros momentos también previos a ese estallido, y cómo podemos seguir proyectando ese deseo y esa aspiración, ¿no? De modo tal que nos permita ir luchando por una vida radicalmente distinta. Entonces, primero me voy a presentar cortito. Yo me llamo Alondra Carrillo. Juan me presentó, pero igual algunas informaciones más. Soy psicóloga clínica, esa es mi profesión, pero más que nada creo, soy militante, feminista, de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Hace ya bastantes años que activo socialmente en distintas organizaciones, y estos últimos años fundamentalmente desde el feminismo, y desde la Coordinadora Feminista 8M hemos tomado la decisión de
presentarnos a disputar también en este tiempo la presencia de una voz que nosotras aspiramos a llevar a la Convención Constitucional, y se me ha pedido, en razón de mis tareas previas, que habían sido la vocería de la Coordinadora Feminista 8M entre el 2018 y el 2020, que yo tomara esa responsabilidad. Así que en eso estoy, tratando de estar a la altura de esa tarea que es muy desafiante, que es muy nueva para nosotras porque no tenemos experiencia en ese ámbito tampoco, pero que es muy consistente, es muy coherente también con lo que hemos planteado y que yo voy a tratar de explicarles hoy día, que es la forma en la que leemos y la forma en la que entendemos los desafíos políticos que están planteados en este escenario coyuntural en el que hoy día estamos insertos. Entonces, no voy a partir respondiendo a la pregunta que nos plantearon, ¿no? Voy a tratar de culminar respondiendo a la pregunta, pero antes voy a tratar de aproximarme a algunas preguntas previas que pueden permitir situar algunas coordenadas para poder aproximarnos de a poquito. Porque para poder decir cómo podemos impedir el secuestro del proceso constituyente, quizás lo primero que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿cómo estamos entendiendo ese proceso constituyente, ¿no? También porque nosotras ahí tenemos algo que decir. Y quizá incluso antes de eso, cómo entendemos la revuelta, ¿no? Y cómo entendemos el estallido de octubre, del 18 de octubre. Voy a tratar de ser lo más sucinta posible de una reflexión que ha sido larga. Para nosotras, el estallido del 18 de octubre, que de algún modo se instaló, ¿no?, en la prensa y en los medios de comunicación, que era una cuestión media imprevisible, que tomó a todos por sorpresa, ¿no?, que nadie podía anticiparlo, es para nosotras el resultado necesario o la expresión necesaria de un proceso, ¿no? Un proceso que ese día se manifestó de manera muy contundente y que nosotras hemos nombrado como un balance histórico, ¿no?, de la experiencia de los últimos 30 años para un sector muy importante de la población, un sector que ha experimentado la creciente precarización de la vida, ¿no? El hecho de que las condiciones de vida se deterioran de manera progresiva y que el futuro se anticipa cada vez más desolador que el presente, ¿no? Siendo que el presente ya es bastante difícil. Y que desde ese día en adelante lo que se puso en acto prácticamente por parte de estos sectores, por parte de sectores que no se habían visto organizados ni representados por ninguno de los sectores institucionales existentes hasta ese momento, em, era una lectura, ¿no? Era una cierta lectura de lo que habían sido estos 30 años en los que lo hemos dicho de muchas formas, ¿no? La alegría no llegó, de muchas formas de nombrarlo, no solamente también de los últimos 30 años, sino que luego empieza a complejizarse ese balance histórico, ¿no? Primero dijimos no son 30 pesos, son 30 años, una forma muy sucinta de decir son eh, esta dimensión inconmensurable de lo que ha sido la vida en este tiempo, pero también luego dijimos son 47, ¿no? Son 47 años desde el golpe de Estado, y luego dijimos no son 47 solamente, son 500, ¿no? Y ahí entra una nueva clave de lectura anticolonial, ¿no? Son una serie de violencias que atraviesan esa experiencia de lo que nosotras como coordinadora feminista leemos como una clase trabajadora nueva, ¿no? El producto de estos 30 años de organización neoliberal de la vida en nuestro país. Y ese producto somos nosotros, ¿no? Estallando. Estallando no solamente en rabia, sino también en el deseo colectivo de una vida radicalmente diferente, ¿no? Y para nosotras también, de alguna manera, el 18 de octubre es el quiebre y la apertura de una ventana de posibilidad histórica que se hace posible porque algo cambió irreversiblemente, y eso que cambió irreversiblemente somos una vez más nosotras y nosotros mismos, ¿no? Que nos encontramos con la posibilidad de poner entre paréntesis y de hacer estallar por los aires la normalidad, que nosotras dijimos siempre fue el problema, ¿no? Y que en todas las paredes se decía siempre fue el problema. Eh, y por otra parte, también como entendemos la revuelta tiene que ser necesariamente como no solamente una impugnación a esta forma de vida, ¿no?, sino a sus responsables políticos. Es decir, esta forma de vida no es, por así decir, natural, ¿no? Ha sido el fruto continuo de una serie de decisiones políticas que se han tomado en los últimos 30 años. Y por eso para nosotras un antecedente directo de la revuelta, hay muchos, por supuesto, pero un antecedente directo de la revuelta es la huelga general feminista que tuvo lugar el 2019, que tuvo lugar luego el 2020, ¿no? El 2019
Esa huelga se presentó como la voluntad de hacer aparecer una fuerza transformadora y de oposición a todos los sectores que habían administrado la vida los últimos 30 años, ¿no? Creíamos necesario que apareciera una oposición de esa magnitud también, y veíamos en el feminismo la posibilidad de la emergencia de esa perspectiva. En el contexto del 18 de octubre, nosotras como coordinadora tomamos una posición que también no sé qué tan conocida será, pero igual me gustaría compartírselas, ¿no? Que en un momento en el que además compartíamos espacio con muchas organizaciones sociales, en un espacio que se llama Unidad Social. Luego de eso luego de unos meses nosotras salimos de ese espacio, pero en ese contexto lo que planteamos fue que no estábamos ante un momento que requiriera de nosotras ponernos por delante de ningún proceso, ¿no? Ni levantar ninguna consigna específica, sino más bien por el contrario, procurar que se siguiera abriendo lo que estaba quedando de manifiesto, que era una voluntad sin necesariamente un horizonte determinado, ¿no? Y en ese plano nosotras planteamos que era necesaria levantar asambleas territoriales, discusión territorial. El día 18-19 de octubre, que tuvimos esa primera reunión, esa primera asamblea, que era necesario llamar a la huelga general feminista para que fueran los sectores organizados, los sectores que llevaban 30 años construyendo una cierta infraestructura social, popular, los que se pusieran, por así decir, detrás, ¿no? Y sostuvieran concretamente esta voluntad que se estaba poniendo en manifiesto, pero que no reconocía ningún liderazgo, ¿no? Y que no reconocía ninguna voz de cabecera, y que no reconocía ninguna conducción, ¿no? Luego de varias semanas y cuando se fue perfilando el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, nosotras tomamos una posición que es consistente con muchas de las posiciones que se tomaron a nivel social, ¿no? Que fue cuestionar el acuerdo por la paz social. No solamente por su génesis o de dónde emerge, sino también por lo que nosotras leíamos que se estaba produciendo a través de ese acuerdo. Y en este punto a mí me gustaría plantear algo que es quizá un contrapunto con la forma en la que ustedes plantean la cuestión del secuestro partidista, ¿no? Porque para nosotras el secuestro que tuvo lugar ahí, ¿no? Por así decirlo, no fue no sé si la palabra que nosotras emplearíamos es necesariamente partidista, porque no creemos que diga relación exclusivamente con la forma partido, ¿no? Sino que para nosotras lo que se juega ahí es una cierta política de clase, ¿no? Que, que va más allá de la forma partido, ¿no? Quizás más acá, no sé, pero que es distinguible, y que es el intento de volver a conducir la voluntad popular en los términos en los que era familiar y conocida para quienes habían administrado esta transición y que constituyen también un pacto, ¿no? Un pacto de clase. Em, para nosotras en ese sentido se hace muy necesario poder distinguir dos cosas. Una cosa para nosotros es el proceso constituyente. Y ese proceso constituyente se desató desde el 18 de octubre en adelante. Quizás en algún sentido podríamos decir que tiene lugar en muchos momentos, pero de ahí en adelante se desató con una capacidad, una potencia y una fuerza que previamente no conocíamos, ¿no? Y que es un proceso constituyente, nosotras le llamamos de clase, ¿no? Un proceso constituyente de nosotras y nosotros mismos, un proceso en el que constituimos nuevos horizontes políticos y en el que nos constituimos a nosotras y nosotros mismos como una actoría, como un sujeto, como una voluntad colectiva que se afirma a sí misma, ¿no? Y por otra parte, lo que nosotros llamamos el proceso constitucional, para distinguirlo de ese proceso constituyente que se da desde abajo, que se da en las asambleas territoriales, que se da en los cabildos populares, que se da en las organizaciones sociales. eh, y el proceso constitucional es para nosotras ese proceso donde se reescribe la Carta Magna, ¿no? Es el itinerario institucional que se nos ofrece, y que de alguna manera se piensa ya trazado, ¿no? Como si ya estuviera definido cuáles son sus límites, cuáles son sus márgenes, cuáles son sus términos, y como si pudieran cortar por arriba lo que se ha abierto por abajo, ¿no? Y que sigue abierto. Em, y en ese sentido, cuando nosotras, después de mucha discusión, eh, tomamos la decisión de llamar a votar por el apruebo, por la Convención Constitucional, lo hicimos también diciendo que no queríamos llamar a nadie a engaño, ¿no? Que tal y como estaban planteados los términos del acuerdo por la paz social y la nueva constitución,
era muy difícil que este proceso constitucional, el proceso institucional tal y como estaba determinado, respondiera a nuestras aspiraciones, ¿no? Y respondiera a lo que nosotras habíamos puesto sobre la mesa durante todo este tiempo. Pero que sin embargo era sumamente importante poder dar una señal contundente en ese plebiscito por dos razones, ¿no? La primera era porque ese plebiscito tenía la posibilidad de manifestar una voluntad popular arrolladora, de indicar claramente quiénes son los que le han declarado la guerra a los pueblos y cuál es en relación a esos sectores la voluntad mayoritaria de la población, ¿no? Em, pero por otra parte también porque era necesario mostrar también que es esa voluntad arrolladora la que mantiene abiertas las compuertas de la historia en este momento, ¿no? La que permite que nada de esto se haya cerrado definitivamente. Creemos que en ese sentido lo que pasó el 8 de marzo de este año, que es difícil de recordar porque llevamos todo un año encerrados en nuestras casas, viéndonos de a poquitos, ¿no? Pero fue un momento en el que fuimos millones en la calle y fue una movilización feminista, fue una movilización protagonizada por las mujeres, por las disidencias sexogenéricas, y fue una movilización profundamente política también, ¿no? Y que tuvo quizás dos centralidades que han sido las dos centralidades del feminismo en los últimos años. Uno, volver a gritar contra la violencia patriarcal y machista que atraviesa cada espacio de nuestra vida y manifestar nuestra voluntad de seguir poniendo nuestras vidas al centro. Y dos, todas las que estuvimos ahí lo sabemos, exigir la salida de Sebastián Piñera del gobierno, ¿no? Mantener también la voluntad destituyente que está a la base de la revuelta social, que no tiene solamente un horizonte constituyente, sino también un horizonte destituyente, ¿no? Em, entonces, cuando nosotros nos planteamos ir por el apruebo tenía ese sentido y luego cuando discutimos si levantar o no candidaturas convencionales y de qué modo hacerlo, supuso también para nosotras una lectura de cuál era esta disputa que estaba planteada en relación a la Convención Constitucional. Porque ustedes decían en sus discusiones que se trata de disputar la institucionalidad para desinstitucionalizarla, ¿no? Y quizás ahí nosotras tenemos un contrapunto que agrega un elemento más, ¿no? Porque para nosotras esta institucionalidad de la Convención Constitucional no es la misma institucionalidad de la administración cotidiana del Estado, ¿no? No es el Congreso, no es el Ejecutivo, no es el Poder Judicial, es un momento extraordinario de la institucionalidad. Es un momento que de alguna manera es singular respecto de cómo opera cotidianamente la institucionalidad y para nosotras proponernos disputar en ese plano no es, no puede llevarnos a concluir necesariamente que eso es una disputa, una voluntad de disputar en general la institucionalidad, ¿no? De conducir todo esto a un próximo, no sé, gobierno popular, lo que queramos pensar, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo estando ahí o cómo apareciendo ahí podemos hacer algo. Y ese algo que podemos hacer para nosotras está dado por qué es lo que va a estar en juego en esa convención constitucional, que es un momento extraordinario de la institucionalidad y que tiene un lugar también extraordinario en un contexto social extraordinario como el que estamos viviendo hoy, de crisis mundial, de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis, nosotras hemos dicho, global capitalista, ¿no? Y es eso que va a estar pasando, eso excepcional que va a estar pasando ahí, creemos nosotras, y que es algo novedoso, es que se va a estar dando una disputa programática que va a tener un alcance de masas, ¿no? Muchas personas van a poder estar atentas, escuchando, y tal y como hemos conversado también en el espacio de articulación del Distrito 12, de una u otra forma supervigilando y participando directamente de ese debate programático, ¿no? Y va a emerger la posibilidad que no ha emergido en mucho, mucho tiempo, de que lo que estemos disputando en ese plano sean horizontes programáticos, ¿no? Sea qué es lo que queremos, qué vida queremos, ¿no? Cómo queremos que se organice nuestro país, cómo queremos que se estructure el Estado, cómo queremos que se, mm, cómo queremos que se escriba en último término, ¿no? Con qué letras, con qué palabras, con qué horizontes, con qué sueños, con qué deseos queremos que se escriba esa constitución, pero más allá de la constitución, ¿no? ¿Cuál es la vida que queremos vivir, ¿no? Y esa vida es siempre una vida en colectivo, es siempre una vida social, nadie vive solo ni sola en la humanidad, ¿no? Tiene que ser necesariamente un horizonte colectivo. Y para nosotras eso es súper importante porque lo que ha hecho el feminismo en los últimos años ha sido construir programas. ¿Y qué queremos decir cuando decimos construir programas? Bueno, es
reunir toda esta serie de aspiraciones, reivindicaciones, demandas que se han construido dispersamente, ¿no? Que se han construido en cada conflicto social. Luchamos por la educación y levantamos demandas, ¿no? Queremos que termine la deuda, queremos una educación pública, gratuita, de calidad, no sexista, ¿no? Queremos ponerle fin al código de aguas, queremos que las aguas dejen de ser privadas en nuestro país, que culmine, que termine de una vez por todas esa aberración de la historia en el que llegó un momento en el que en un país eh, se nos ocurrió decir que, bueno, no se nos ocurrió a nosotros, ¿no? Se les ocurrió plantear la posibilidad de que el agua fuese un bien privado, ¿no? Todas esas reivindicaciones, las reivindicaciones por la autonomía territorial, las aspiraciones por una vivienda digna, ¿no? Por un lugar donde vivir que no sea solamente un lugar al que ir a dormir para el día siguiente ir a trabajar, ¿no? Sino que tener un lugar en el que construir una vida, un lugar propio, común, comunitario en el que construir una vida. Todas esas reivindicaciones y aspiraciones que hemos ido levantando en cada espacio y en cada frente de lucha contra el neoliberalismo, contra el patriarcado, contra esta forma de vida, que todo eso se reúna, ¿no? Y constituya de a poquito un programa propio que vayamos a defender, ¿no? Em, y en ese sentido, el programa feminista que hemos construido, que le llamamos Programa Feminista contra la Precarización de la Vida, hace ese ejercicio. Lo hicimos en el Encuentro Plurinacional de las y les que luchan el año 2018 y el año 2020. Nos encontramos miles de mujeres a conversar, ¿no? Y a discutir. Y previo a eso tuvimos decenas de preencuentros donde empezamos a hablar de esto. Y ese programa tiene 16 ejes. Y van los ejes desde el trabajo y la seguridad social, donde luchamos por un trabajo digno, estable, seguro, por el fin a las FP, por un sistema de seguridad social integral que incluya un sistema de cuidados comunitario, único, feminista, plurinacional, y que incluya también por supuesto, el reconocimiento del trabajo no remunerado, el trabajo que hacemos en la casa, ¿no? El trabajo de cuidados que se ha hecho de manera no remunerada durante todos estos años y que se reconozca también como un trabajo cualificado, ¿no? Em, Horizontes programáticos como poner fin a la violencia contra las mujeres, las niñas, que sea una voluntad, ¿no? Social, un compromiso social, la erradicación de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las disidencias sexogenéricas en cada ámbito en que organizamos la vida social. Un programa que incluye la demanda por una política migratoria con enfoque de derecho y con perspectiva de género y que por tanto considere o conciba el derecho a migrar, a la movilidad humana, como un derecho básico y fundamental. Un programa que consagre los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, con un estatuto eh, constitucional, ¿no? Como un derecho humano que considere a la vivienda, no solamente el derecho a la vivienda, sino el derecho a la vivienda digna como un derecho humano y que nos sirva de herramienta para poder continuar, y quizás este es el énfasis más importante que podría dar, ¿no? Que permita continuar lo que va a ser un proceso de largo aliento, de organización y de lucha, ¿no? Que no, que no acaba en la escritura de una nueva constitución ni de cerca, porque lo cierto es que si es que queremos efectivamente transformar la vida, lo que vamos a tener que desarrollar de manera progresiva es no solamente un programa, sino también es un proyecto, ¿no? Es una alternativa propia sobre cómo organizar la vida, sobre cómo ir enfrentando las problemáticas que supone el acrecentamiento de nuestra capacidad de actuar juntos y juntas, ¿no? Em, Eso es básicamente, para no seguir extendiéndome porque ya llevo harto rato, lo que quería plantearles y lo que nosotras pensamos que, em, eso sí, una cosa así que quería decirles y que se me quedó en el tintero, es que, uy, una mosca, es que para nosotras no hay un programa que logre evitar, ¿no? El secuestro. No hay un único o un horizonte que podamos declarar y que pueda evitar ese secuestro, ¿no? Eh, lo único con lo que contamos es con la confianza en nuestra propia fuerza, ¿no? Y con la capacidad progresiva de enfrentar organizados y coordinadas y coordinados este momento, ¿no? Y los desafíos que van a estar planteados en cada uno de ellos. Y yo creo que ahí las discusiones que ustedes han dado sobre los plebiscitos ratificatorios, ¿no?
sobre la necesidad de sostener un espacio de debate y de participación social permanente, sobre la concepción de las convencionales y los convencionales como voceros y voceras de procesos de debate y de deliberación desde abajo, que tengan lugar permanentemente. Son orientaciones que tienen justamente la cualidad de que no se agotan, ¿no? En un programa determinado, porque eh, no basta con defender un programa, ¿no? Sino que para poder desarrollar una disputa efectiva y para poder seguir afirmando nuestra capacidad de poner los términos de este proceso, bueno, precisamente en el proceso mismo, ¿no? En el proceso mismo en el que nosotras tomamos la palabra y la confianza de no callarnos nunca más, de no soltar la voz, ¿no? De no delegar nuestra palabra, de no volver a hacer de algún modo lo que constituyó la transición, ¿no? Lo que constituyeron esos años en los cuales de algún modo el gesto popular fundamental constituyó esa delegación, ¿no? En otra y en otros de nuestras aspiraciones y de nuestros deseos, pero también de nuestra fuerza y de nuestro poder de hacer algo por nuestra propia cuenta, ¿no? Para seguir impulsando esa vida que queremos. Eso. Muchísimas gracias, Alondra, por tu exposición, por la claridad y bueno, también por el respeto a los tiempos, a pesar de que sin duda hay muchísimas aristas a partir de las cuales podría abordar precisamente las mismas preguntas y seguir. Esperamos que en las preguntas podamos ir profundizando en aquellos puntos que creas que puedan haber quedado pendientes. Desde ya les digo que si tienen preguntas para Alondra, vayan escribiendo aquí en el chat, de manera que nosotros vamos a estar atentos e ir, digamos, ordenándolas para después presentárselas. Así que, bueno, abrimos la palabra al profesor Carlos Pérez Soto, si quiere hacer su intervención desde ya. Ya, en primer lugar, yo quiero agradecer la invitación a las organizaciones sociales del Distrito 12, a las compañeras, los compañeros que organizan, que invitan, que producen también esto, que estamos aprendiendo a comunicarnos a través de las nuevas herramientas tecnológicas, a hacer política, ¿no es cierto?, de manera distintas a como era tradicional. Esto promueve una participación más directa, ¿no es cierto?, de las ciudadanas, los ciudadanos, las vecinas, los vecinos, y qué bueno que estemos aprovechando esto. Yo creo que, en primer lugar, qué proceso constitucional tenemos, en segundo lugar, qué hacer, en tercer lugar, qué programa, en cuarto lugar, qué hacer durante la Asamblea Constituyente. Esos son los puntos que voy a desarrollar, ¿no? Desde luego, yo creo que tenemos claro que este no es un proceso completamente democrático, ¿no? No lo es porque está amarrado por un famoso acuerdo por la paz tomado, ¿no es cierto?, entre gallos y medianoche, entre los politiqueros de costumbre. Eh, es en concreto, ¿no es cierto?, un proceso que no le da garantías de participación real a los independientes, que subordina la elección de esto a la elección que favorece a los partidos políticos y a los pactos de partidos políticos. No hay iniciativa popular para mociones constituyentes, no hay obligación de dar cuenta pública de los constituyentes, no hay una garantía de transparencia. De repente nos vamos a encontrar con que algunas de las discusiones de la Asamblea Constituyente van a ser secretas o reservadas, ¿no es cierto? No tenemos garantía de que se pueda exigir que todas las votaciones y todas las discusiones sean efectivamente públicas, no hay revocatorias de mandato, en fin. Pero lo más importante no es solo que esta convención constituyente no es realmente democrática, sino que lo más importante es que no es realmente soberana. No es casual que le hayan puesto convención constitucional y no asamblea constituyente. Es un gesto explícito, ellos mismos lo han dicho, ¿no? Esto no es una asamblea constituyente porque tiene unos ciertos límites de los acuerdos que puede tomar, ¿no? Yo creo que el mantener el carácter republicano, democrático, ¿no es cierto?, del país es la pantalla. En realidad aquí lo clave es que se le impide a esta convención constitucional meter mano en los tratados internacionales, es decir, en concreto en los tratados de libre comercio.
¿no? En el endeudamiento posible al que podemos ser llevados durante el año y medio que dure la Asamblea Constituyente. Es decir, aquí el presidente de la República puede endeudar este país en 100.000 millones de dólares y la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, está más, pinta más o menos oscura para el neoliberalismo y dejar al país clavado ante la banca, ¿no es cierto?, transnacional. Entonces, esa falta de soberanía yo creo que es el problema más, ¿no?, profundo. Y tenemos que partir desde ese fundamento. Si no tenemos claro que aquí hay una falta de soberanía, vamos a asumir la tarea de la Asamblea Constituyente de la manera prosaica, seguir a levantar la mano en lo que estamos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo, a proponer, qué sé yo, a hacer cabildeo, etc. No, esta es una construcción de constitución, ¿no es cierto?, que todavía está por completar. Aquí no podemos dar por hecho el acuerdo por la paz, las reformas constitucionales que se han sacado, ¿no? Hemos perdido de manera miserable, ¿no?, 6 meses de reformas constitucionales. Noten que cuando los politiqueros de este país quieren hacer una reforma constitucional, la sacan en 24 horas. La sacan en 24 horas, ¿no? En cambio, nosotros no hemos sido capaces de mover una reforma constitucional, que es lo que hace falta, ¿no?, que asegure el carácter democrático, el carácter soberano de la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué hemos perdido miserablemente esos meses? Bueno, porque todos los movimientos políticos, ¿no es cierto?, porque no solo los partidos políticos son movimientos políticos, todas las organizaciones sociales se sumergieron en el cabildeo de las candidaturas. Hemos estado discutiendo candidaturas, ¿no es cierto? Todos los que dirigen algo de movimiento social están sumergidos discutiendo quién va a ser, porque además están los concejales, están los gobernadores, están los constituyentes, qué sé yo. Entonces, la cuestión funciona así, la gente no sale espontáneamente, ¿no es cierto?, salvo un 18 de octubre a la calle. No, aquí hay movimientos políticos, sociales, ¿no es cierto?, movimientos social, comunitarios, que sacan a la gente a la calle, que mueven, ¿no? Eso es lo que se llama movimiento popular, ¿no? Y ese movimiento popular en todos sus niveles de dirigencia está sumergido en el candidateo y en la candidatura, en el cabildeo de quién va a ser el representante. Y un cabildeo además sumergido, porque aquí, si hubiera una vocación auténticamente democrática, lo que debería haber, ¿no es cierto?, ya debería haber existido, es una primaria general para todos los candidatos a concejales, para todos los candidatos a alcaldes. De los 530 municipios que hay en Chile, ¿no?, solamente 35 fueron a primarias por el alcalde. Menos del 10% de los municipios, ¿no?, hicieron primaria. En menos del 10% de los municipios, ¿no es cierto?, los ambiciosos no se pudieron poner de acuerdo y tuvieron que ir a primaria. En todo lo demás, ¿no es cierto?, las candidaturas a alcaldes, a concejales están negociadas. Entonces es un entorno miserable en realidad, porque todas las promesas del 18 de octubre, ¿no es cierto?, naufragan a la hora de encontrarnos, voy a decirlo desde este lado, ¿no?, con una izquierda miserable que piensa más en candidaturas que en programas, que piensa más en candidaturas que en movimiento popular. ¿Qué hacer? Lo que yo creo es que no podemos dar por cerrado, ¿no es cierto?, el marco de la Asamblea Constituyente, que todavía está por construir. Y si de aquí, ¿no es cierto?, a enero, porque en enero se cierra el plazo para reformas constitucionales, porque las elecciones son en abril, porque las candidaturas va a haber que, ¿no es cierto?, inscribirlas probablemente a fines de febrero o algo así, ¿no? Entonces, bueno, si no logramos, ya viene la Pascua, viene el Año Nuevo, vienen las pseudo vacaciones de un pueblo precario que no va a vacaciones, sino que no actúa como testigo de que las capas medias se van de vacaciones, ¿sí? Bueno, después de todo eso, si no logramos, ¿no?, yo creo que hay que tratar de que la Asamblea Convencional, la Convención Constituyente, ¿no es cierto?, cuando redacte su reglamento pueda trascender el marco, ¿no es cierto?, que le pusieron en el Acuerdo por la Paz. Y la única manera de que los constituyentes, por la vía del reglamento, ¿no es cierto?, rompan ese marco, democraticen y hagan soberana la Asamblea, es la presión popular. Ahí nunca hay que olvidar que todos los procesos constituyentes que han habido en América Latina empezaron de manera A y terminaron de manera Z. Porque a lo largo de todos los procesos constituyentes ha habido presión popular para cambiar, ¿no es cierto?, el amarre, por supuesto, que siempre las clases dominantes o los partidos políticos dominantes han querido hacer. Entonces, bueno, tenemos otra oportunidad.
otra oportunidad en que por la vía del reglamento constituyente se pueda acceder a esto. Sin embargo, lo más relevante, yo creo, en este minuto, no es tanto en qué cancha vamos a jugar, porque la cancha ya está decidida y los que ofician de candidatos parece que ya tiraron la esponja respecto de ese escenario, ¿no? Yo creo que lo más importante es que tengamos un programa constitucional, ¿no? Un programa constitucional para la Constitución, pero un programa constitucional que piense que más allá de la Constitución hay que reformar las leyes orgánicas, las leyes simples, hay que reformar la vía reglamentaria, ¿no es cierto?, para remover, ¿no?, la profundidad que ha adquirido el modelo neoliberal en este país, ¿no? Mi opinión es que el programa constitucional tiene que ser mínimo, mínimo, ¿no?, recordable. No puede haber un programa de 26 ejes, ¿no?, que no se puedan enumerar en 5 minutos. Tiene que haber un programa, yo voy a enumerar 5 puntos, ¿sí? Y ese programa mínimo tiene que, no mínimo en contenido, no, mínimo en puntos. ¿Cuántos puntos son los que vamos a hacer, ¿no es cierto?, con los que vamos a hacer conciencia para que irradien sobre el resto, ¿sí? Y tiene que ser un programa radical, ¿no? Mínimo, pocos puntos, radical, yendo a la raíz, ¿no?, de que sostiene el neoliberalismo. Y en tercer lugar, yo creo que ese programa no tiene que poner los derechos sociales por delante. No tiene que poner los derechos sociales por delante. No sé si se entendió bien lo que acabo de decir, ¿no? Voy a decirlo porque yo a veces empiezo a hablar en alemán porque estoy acostumbrado a estas cosas. Lo que quise decir es no poner los derechos sociales por delante. Porque perfectamente nos pueden regalar los derechos sociales, nos pueden regalar, ¿no? Y podemos abrazarnos, ¿no es cierto?, en el gran día de la unidad y el gran pacto por la paz, en que nos dieron derecho a la educación, nos dieron, ¿no es cierto?, derecho a la diversidad sexual, nos dieron derecho a lo reproductivo, nos dieron derecho a pensiones dignas, nos dieron solo derechos, porque aquí no cuesta nada hacer una constitución que contemple derechos que son impracticables, que contemple derechos que no son reclamables. Y entonces hay que contraponer un programa basado en derechos que no garantiza nada a un programa basado en mecanismos para asegurar esos derechos, ¿no? Si vamos a ir a la Asamblea Constituyente a pelear el derecho por la educación, vamos a ganar 90-10. Así, 80-20 probablemente, y se va a repetir el escenario del plebiscito, ¿no? Si vamos a ir por el derecho a pensiones dignas, capaz que hasta la derecha vote por pensiones dignas, porque si uno le echa benzina, ¿no es cierto?, al Mercedes-Benz, entonces va a tener una pensión digna, según el caballero que inventó todas estas cosas, ¿sí? No, si vamos a ir a pelear grandes declaraciones, una constitución de grandes derechos, vamos a ganar de la manera más miserable posible, porque nos van a regalar derechos que no son financiables, derechos que no son reclamables. Y yo siempre, en todas las intervenciones que he tenido en el último tiempo, he dado el ejemplo de la constitución colombiana, que es la más democrática, que es la más social del continente, y Colombia vive sumergido en el mismo neoliberalismo que Chile y en una dictadura, ¿no es cierto?, a través de la democracia que gobierna con un 20% de apoyo electoral o algo así, ¿sí? No, aquí el programa tiene que estar fundado en los mecanismos que nos permitirán reclamar derechos de manera efectiva. Primero, tenemos que redactar una constitución que establezca el usufructo exclusivo y excluyente de los bienes naturales, de los recursos naturales por parte del Estado. El Estado tiene que ser el único que puede usufructuar de los bienes, de los recursos naturales, de los bienes comunes, ¿no? Porque ahí hay que pensar no solo en el cobre, en el litio, sino, como decía la compañera, en el agua, hay que pensar en el océano, en los recursos pesqueros, hay que pensar en los bosques, hay que pensar en el espectro radioeléctrico, que está subvencionado, que está, ¿no es cierto?, entregado en concesión al mejor postor, ¿no es cierto?, como entregaron el miserable del Lago, el miserable del Rey, ¿no es cierto?, Ruiz Tagle, que entregó las concesiones mineras a las empresas transnacionales. ¿Ah? Entonces, usufructo, porque no sé si saben, pero el cobre es chileno. Aquí no se ha desnacionalizado el cobre. Lo que se hizo fue entregar en concesión el cobre.
Es decir, y en unas concesiones, ¿no es cierto?, monstruosas que no existen en ninguna parte del mundo, donde el concesionario tiene toda la ganancia y paga, ¿no es cierto?, un royalty de un 3% miserable si quiere, porque además tiene un montón de exenciones tributarias que le permiten, ¿no es cierto?, que les devuelvan el royalty además, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es que la Constitución declare el usufructo excluyente, no solo exclusivo del Estado, ¿sí? En segundo lugar, ¿no es cierto?, hay que tener especificar en la Constitución la prohibición del Estado de apoyar bajo cualquier fórmula las deudas financieras privadas, ¿sí? Se le puede poner un tope. Mire, ninguna deuda financiera mayor de 1 millón o 5 millones de dólares puede ser ni avalada, ni subvencionada, ¿no es cierto?, ni apoyada por el Estado. Eso es muy importante porque la deuda externa es uno de los principales mecanismos de depredación de la riqueza de un pueblo. Eso es lo que le hicieron a Grecia, eso es lo que le hicieron a España, eso es lo que le hicieron a Islandia, eso es lo que le hicieron a Portugal. En eso han tenido, ¿no es cierto?, los corruptos en Argentina al país en bancarrota durante 50 años, ¿no es cierto?, a través del mecanismo de la deuda y del bicicleteo de la deuda, ¿no? Si el Estado no respalda las deudas privadas, los bancos quiebran. Muy bien, que quiebren, porque el Estado tiene un banco. Y lo que tiene que hacer es echar a competir el Banco del Estado, ¿no es cierto?, para dar crédito barato que pueda promover, porque esa es la función económica del crédito, ¿no es cierto?, promover los sectores productivos, no los sectores especulativos, ¿sí? En tercer lugar, ¿no?, la Constitución tiene que establecer mecanismos de democratización radical del aparato del Estado. Porque tenemos que financiar, ya, mecanismos para financiar derechos, pero además cómo circula la plata. Pues no vamos a tener un aparato del Estado, ¿no es cierto?, en que el presidente de la República, ¿no?, gana 9 millones de pesos y el expresidente sigue ganando como sueldo vitalicio, y si lo eligen 2 veces sigue ganando 2 sueldos vitalicios, como la señora, ¿no es cierto?, Bachelet, como le va a pasar también a Piñera, ¿sí? No sé si saben, pero Sebastián sigue recibiendo el sueldo de la primera presidencia. Doña Michelle Bachelet recibe 18 millones de pesos mensuales porque le siguen pagando de manera vitalicia las 2 presidencias que tuvo, ¿sí? Bueno, democratización radical del aparato del Estado significa que la Constitución establezca plebiscitos vinculantes a todo nivel, municipal, distrital, ¿no es cierto?, provincial, regional, nacional, que establezca materias obligatorias de plebiscito. Si usted quiere vender el cobre a los chinos, tiene que hacer un plebiscito, ¿no? Si usted quiere que las subvenciones educacionales sigan, tiene que hacer un plebiscito. Si usted quiere revertir los derechos reproductivos que la Constitución probablemente va a regalar, ¿no es cierto?, usted tiene que hacer un plebiscito, ¿sí? Que establezca revocatorias de mandato, que establezca iniciativa popular de ley, ¿no es cierto?, que establezca políticas de transparencia radical. Los funcionarios del Estado, en tanto funcionarios del Estado, no pueden tener vida privada, no pueden tener secreto bancario, ¿no? No pueden tener secreto bancario, ¿no es cierto?, en paraísos fiscales, que es lo que hacen, ¿no es cierto?, habitualmente, tener la plata en las Bahamas, ¿no es cierto?, en Luxemburgo, etcétera, ¿sí? Políticas de transparencia radical. Una organización unicameral, eliminar el Senado, ¿no es cierto?, en un régimen semipresidencial, pero lo más importante, en la organización política del Estado, es que la Constitución establezca que la mayor parte del gasto estatal se realice a través de los municipios. No sé si saben, pero en la Constitución hay todo un capítulo de organización institucional del Estado. Y ahí está el marco de los municipios, en la Constitución misma. La Constitución tiene que establecer que el 70, el 80% del gasto estatal se debe realizar a través de los municipios, que por lo demás, ¿no es cierto?, no es socialismo ni cosa por el estilo. Eso, hay varios países en Europa perfectamente capitalistas que tienen ese régimen, ¿sí? Sin embargo, no vamos a entregarle la plata a los corruptos de los municipios. A su vez, la Constitución tiene que asegurar mecanismos de transparencia radical de la gestión municipal, ¿no? Porque como toda la plata se va a gastar por ahí, toda la plata tiene que ser pública. El presupuesto del plebiscito en Internet permanentemente disponible. La Constitución tiene que establecer que los presupuestos municipales tienen que ser plebiscitados en un 100% cada año.
Porque el Estado va a gastar la plata a través de los municipios. Los municipios tienen que plebiscitar el uso de la plata. Y entonces toda la educación, toda la salud, toda la cultura, todo el transporte local, ¿no es cierto? Además de las luminarias públicas, además del aseo y ornato, tiene que estar a cargo de los municipios. Porque de esa manera lo que podemos hacer es tener más Estado, pero tener Estado aplanado, tener el Estado cerca de los ciudadanos, ¿no? La Constitución debería establecer que en Chile, ¿no es cierto?, los municipios sean por cantidad de habitantes o por una fórmula habitante-territorio. En Chile deberían haber por lo menos 2.000 municipios, ¿no? Noten que aquí hay municipios que tienen casi 1 millón de habitantes y hay municipios que tienen, ¿no es cierto?, apenas 1.000 o 2.000 habitantes, ¿sí? No, aquí hay que aplanar los municipios. No puede haber municipios que sean en la práctica como un país, ¿no? Eso es democratización del Estado, ¿no? Pero dentro de la democratización del Estado, también, un punto importante es terminar con los mecanismos de administración neoliberal del Estado. ¿No? Hay que terminar con el estatuto de autonomía de las empresas del Estado, que permite que los directores de las empresas estatales se fijen sueldos mayores que el presidente de la República, ¿no? Hay que terminar con la política de sueldos agregados, ¿no? De fondos concursables, qué sé yo, con la precarización del empleo estatal, ¿no? Que es la fuente del clientelismo estatal actualmente. Medio Chile depende de las platas que llegan directa o indirectamente del Estado en todos los niveles, nacional, ¿no es cierto?, regional, etcétera, ¿no? Hay que establecer una escala única de sueldos. No puede ser que en una misma universidad, ¿no? Para los funcionarios del Estado, que en una misma universidad, por un mismo trabajo, dos profesores ganen un sueldo distinto, porque cada facultad se administra, ¿no es cierto?, por su lado, porque Correos y Telégrafos pagan unos salarios distintos de los que paga Ferrocarriles del Estado, etc. Hay que terminar con toda política de externalización de los servicios del Estado. No puede ser que los servicios hospitalarios, ¿no es cierto?, nominalmente los del Estado, pero de hecho sean concursados a privados, porque ese también es un mecanismo de depredación, ¿no?, del Estado por parte de los privados. Aquí en Chile aumenta el gasto social, pero el secreto de ese aumento es que la mayor parte del gasto social, prácticamente todo el gasto social, va a dar a manos privadas, ¿no? Usufructo exclusivo de los bienes, de los recursos naturales. Fin a todo respaldo, ¿no es cierto?, de las deudas financieras por parte privadas, por parte del Estado. Tercero, democratización radical del aparato del Estado, en los términos, ¿no es cierto?, que acabo de indicar. En cuarto lugar, ¿no?, aquí una torta grande que hay en Chile son los fondos de pensiones. Probablemente, ¿no es cierto?, después del cobre es la torta más grande que hay, son 200.000 millones de dólares, a pesar, ¿no es cierto?, del primer retiro y del segundo retiro, hay 200.000 millones de dólares. El Estado tiene que crear un fondo de pensiones que sea realmente de pensiones y no seguros de vida, ¿no es cierto? Y los fondos previsionales tienen que ser usados por el Estado para fomentar la producción. No va a prestárselo a los bancos con interés preferencial. ¿Ah? Noten que las AFP le prestan a los bancos al 2% y los bancos nos prestan a nosotros al 20%. En nuestra misma plata, ¿no? Nos prestan nuestra misma plata. ¿Sí? Entonces, no se trata de cerrar las AFP o expropiarlas. No, hay que crear un fondo de pensiones estatal, ¿no es cierto?, y ofrecerle a los trabajadores que se cambien de fondo, ¿no?, a cambio de de pensiones aseguradas, ¿no es cierto?, pensiones mínimas dignas, etcétera, ¿sí? De tal manera que los que quieran tener seguro de vida en vez de previsión, que la tengan. A los que quieran tener universidad privada, que la paguen. Pero el Estado tiene que garantizar las pensiones, tiene que garantizar de manera efectiva, ¿no es cierto?, toda la cobertura educacional, etcétera. Ese es el programa. 1, 2, 3, 4. Los recursos naturales, el pare al apoyo estatal a las deudas privadas, la democratización del Estado, en esos términos, los fondos de la AFP. ¿Por qué? Yo voy a insistir en esto. Porque lo más fácil, lo más demagógico a lo que están acostumbrados los dirigentes sociales es a llenarse la boca con los derechos sociales.
Y ya hace bastante rato que el capitalismo no domina la sociedad reprimiéndola, sino que domina la sociedad administrándola. Aquí nosotros no tenemos que tener miedo de un golpe de Estado, ¿no es cierto? No tenemos que tener miedo de una sonada centroderechista para dominar la Constitución. Aquí nuestro temor debería ser cómo vamos a ser administrados. ¿Cómo vamos a ser administrados? Y una manera ideal, ¿no es cierto?, de administrarnos es regalarnos derechos que después no podamos reclamar. Eso es lo que quiero decir. Yo agradezco la posibilidad y creo que ocupé menos de 20 minutos. Ojalá. Eso es. Perfecto, muchísimas gracias Carlos por tu exposición, por la claridad y al igual que Alondra el manejo del tiempo. Desde ya hacerles el recordatorio a todos los y las asistentes que puedan ir dejando las dudas y las consultas, las preguntas y las posiciones para nuestros expositores. Tenemos ya una pregunta de Bernardo, que la voy a leer a continuación. Mauricio García levantó la mano y le dejé la pregunta también si es que él quisiese hacer alguna comunicación o dejar la pregunta acá porque teníamos pensado una tercera fase en la cual abriésemos los micrófonos y pudiésemos conversar un poco de cómo ir viabilizando, cómo volver viable, por supuesto, digamos, parte de lo que está discutido acá. Así que por ahora, mientras vayan dejando sus preguntas, sus observaciones respecto a las exposiciones tanto de Alondra como de Carlos, partamos leyendo la pregunta de Bernardo, ¿cierto? Quizás la vamos, y así le damos tiempo de ir acumulando otras preguntas. Bien, Bernardo nos dice lo siguiente. Denme un segundito que estoy buscando el mensaje. Bernardo nos dice lo siguiente. Una de las formas de avanzar en un Chile post-neoliberal quizás sea luchar de forma radical porque el Estado se haga cargo del Banco Central. ¿Cómo ven la factibilidad de lograr eso sabiendo que se requieren futuros votos del FA y la exconcertación, Frente Amplio, supongo? Gracias de antemano. Esta pregunta está orientada tanto para Alondra como para Carlos. No sé a quién le gustaría partir respondiendo a esta consulta. ¿Alondra? Dice que no. ¿Carlos? Ya, yo puedo decir algo. Yo creo que lo que hay que hacer es quitarle las atribuciones que tiene el Banco Central. Y nunca el Banco Central había cumplido la función que los neoliberales le dieron, ¿no? Está bien, que el Consejo del Banco Central lo nombre el presidente de la República a dedo. El problema es qué poder tiene el Banco Central. Aquí hay que restaurar el poder del Ministerio de Economía por sobre el Ministerio de Hacienda. Aquí lo importante no es la plata, aquí lo importante es el ámbito productivo, lo importante no es el equilibrio financiero, lo importante es el desarrollo nacional, ¿no? Y en ese sentido, todos los países civilizados, el Ministerio de Economía es más importante que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Lo que yo creo es que la pelea real es quitarle el respaldo estatal a las deudas privadas. Si se le quita el respaldo estatal a las deudas privadas, el Banco Central pierde la función que los neoliberales le han dado. Porque no sé si ustedes saben que una de las funciones del Banco Central es dar liquidez a la economía. ¿Qué significa liquidez? Que cuando los malditos pierden la plata, el Banco Central les pone la plata a cero interés. A cero interés. Les pasa plata a los bancos con una tasa de cero interés y los bancos la prestan, ¿no es cierto?, al 10, al 20%, ¿no es cierto?, anual, y después la devuelven, incluso en la crisis del 82 les dieron, ¿no es cierto?, el plazo que quieran para devolverla. Entonces, eso es lo que hay que pelear. Ahora, ¿qué es lo que se va a obtener en la transaca politiquera, no? Lo que se va a obtener es que los consejeros del Banco Central sean elegidos por la Cámara de Diputados. Y eso se va a considerar como el colmo de la democratización, ¿no es cierto? Sin embargo, no podemos confiar en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados va a nombrar a los mismos neoliberales que le van a seguir prestando la plata a Luxis cada vez que la necesite, bajo la excusa, ¿no es cierto?, de darle liquidez al mercado. Son las funciones del Banco Central las importantes, no quién elige los consejeros. Ahora, si hay mayoría para eso,
la mayoría está en la calle, no en la Asamblea Constituyente. Perfecto, Sí, muchas yo gracias. iba, Alondra, dale nomás. sí, iba a referirme a eso último que dijo Carlos, porque lo cierto es que nosotras, dentro de nuestro programa, no tenemos, por supuesto, una orientación respecto de esto, em, que no ha sido parte de la discusión que hemos dado, ¿no? Como organizaciones feministas, como las organizaciones sociales que han participado del desarrollo programático de la huelga general feminista. Entonces, en lo que me concentré respecto de la pregunta es como en dos aspectos. Uno es cómo podemos ir desarrollando esta discusión de manera más contundente, ¿no? También en relación a aquellas dimensiones de la deliberación política que se va a estar dando en el marco de la convención y que no necesariamente ha sido reflexionada o discutida por las organizaciones sociales. Y yo creo que ahí no tiene que ver con lo que están acostumbrados los dirigentes sociales, como dice Carlos, sino que tiene que ver con cuáles son las discusiones que hemos ido dando en los últimos años, ¿no? Y que configuran de alguna manera el sentido, los sentidos políticos que hemos ido produciendo para nosotros mismos y nosotras mismas, con todas las limitaciones que esos sentidos tienen, ¿no? Con todas las limitaciones históricas de esos procesos reales y efectivos, donde hemos discutido programas socialmente desde abajo, organizados de manera autoconvocada, ¿no? Y por supuesto que eso tiene limitaciones, ojalá que puedan irse superando. Entonces pienso en relación a esas dos cosas. Uno es que efectivamente va a ser muy necesario que de aquí a el inicio de los debates constitucionales propiamente tales podamos pisar el tranco del acelerador, ¿no? Y que podamos ir acrecentando la marcha de las discusiones sociales para poder ir dando estos debates de manera generalizada y no solamente que algunos nos vengan a decir, ¿no? Cuál es una cosa, cuál es otra, sino que nosotros mismos podamos ir deliberando y ponderando, ¿no? Cuando no lo hayamos hecho aún. Em, y eso va a suponer, por supuesto, la complejización de los debates que vamos a estar dando, pero que van a ser los únicos que van a poder orientar o dar esos mandatos, ¿no? Y lo segundo que pienso y que tiene que ver con lo que decía Carlos muy sucintamente en una pura línea al final de su intervención, es que esa posibilidad de poner términos sobre la mesa, ¿no? De disputar los contenidos programáticos más allá de la composición, por así decir, numérica, de la correlación de fuerzas de la convención, va a estar dada por la mayoría en la calle. Y eso, bueno, es un titular bastante grande, pero lo cierto es que esa mayoría en la calle son procesos de deliberación y organización social y territorial efectivamente existentes, y ahí lo único que yo pienso, ¿no? Es en cómo los procesos que hemos llevado, uno de los cuales va a tener lugar ahora, ¿no? En el próximo encuentro plurinacional de las y les que luchan, va a poder darse a sí misma las condiciones para poder eh, dar marcos, nosotras lo hemos dicho así, ¿no? Dar marcos de inteligibilidad, o sea, que hagan comprensibles, que hagan aprehensibles eh, estas discusiones. Por supuesto que el estado de la elaboración programática y su excesiva dispersión hace muy difícil esa tarea, ¿no? Nosotras tenemos un programa, como les decía antes, que tiene 16 ejes porque ese es el estado de la deliberación que hemos podido alcanzar, y ahí una tarea fundamental va a poder ser, va a tener que ser, ¿no? Agrupar toda esta discusión en ámbitos de reivindicación que sean más generales y que sean más claramente comprensibles, pero también en, en que aquello que vamos a estar desarrollando como discusiones, que en algunos sentidos van a ser extremadamente técnicas o extremadamente complejas, o bien excesivamente lejanas, ¿no? Al marco de discusión que nos hemos dado nosotras mismas, acorten esas brechas, ¿no? Y la posibilidad efectiva de acortar esas brechas, yo creo que va, y por tanto de disputar desde abajo la forma en la que se despliegue la correlación de fuerzas en la Constitución, o sea, en la Convención Constitucional, necesariamente va a descansar en que esta infraestructura social que hemos podido construir, el espacio que nosotros nos hemos dado, ¿no? En el Distrito 12 de organizaciones sociales y organizaciones territoriales, que se propone la tarea de seguir existiendo y de continuar su proceso, pueda convertirse en un espacio que de facto, y más allá de las condiciones mismas que puedan trazarse en la convención, pueda dar un seguimiento político y social a las discusiones que ahí se estén dando.
Y eso es una tarea muy concreta, ¿no? Significa que estos esfuerzos de encuentro que hemos ido desarrollando, que estos esfuerzos de discusión política que hemos ido dando desde abajo, tengan marcos de continuidad, ¿no? Tengan marcos de continuidad social, tengan marcos de continuidad también que puedan superar las dispersiones que necesariamente se van produciendo, ¿no? En el tiempo. Uy. Bueno, eso quería como acotar por mi parte. Ya. Gracias, Alondra y Carlos, por la respuesta. Carlos, ¿quieres hablar? Es que estoy viendo las preguntas aquí en el chat. Quiero referirme Sí, a dos de las preguntas. ¿Ah? las vamos a ir leyendo en orden. La de Ya. Miriam Gallardo, Asamblea del Manzano, esa. Claro. Dice Carlos Pérez, a pesar de no haber tenido capacidad como pueblo de generar un proceso más democrático y soberano, ¿usted ve la formación de un nuevo referente o sujeto histórico popular? Yo quiero dar vuelta a la pregunta o ponernos en otra situación. ¿Ah? Las protestas del 83 al 86 generaron un referente y un sujeto histórico popular. Noten que si uno piensa en el proceso 83-86, había un sujeto histórico popular. Pero si uno piensa en el año 90, ya no estaba ese sujeto. Entonces ahí yo lo que creo, ¿no es cierto?, poniendo los pies bien en la tierra, es que hay que distinguir. Una cosa es el movimiento social, ¿no?, esporádico, reivindicativo, no necesariamente anticapitalista. Otra cosa es el movimiento popular, ¿no? Que ya hay menos gente, que tiene una vocación anticapitalista, que tiene, ¿no es cierto?, puede aspirar a una permanencia en el tiempo un poco mayor, ¿sí? Y otra cosa es la izquierda, digamos, ¿no? Dentro del movimiento popular no todos son de izquierda, entonces la izquierda tiene una responsabilidad, las izquierdas, las muchas izquierdas, tienen la responsabilidad de mantener, ¿no es cierto?, la presión social por el cambio, ¿no es cierto?, radical anticapitalista, ¿no? Entonces, yo no soy partidario de cantar victoria cada vez que el movimiento social está en auge, ni con Freirina, ni no, con Aysén, ¿no es cierto?, ni con el 18 de octubre, ni con el subcomandante Marcos. Yo creo que toda esa, como izquierda, estamos acostumbrados a la autocomplacencia. Somos grandes, somos muchos, somos más. Yo he escuchado, porque soy muy viejo, ya, ¿no es cierto?, tengo más de 120 años, he escuchado más de una vez, ¿no es cierto?, la frase, ¿no? Nunca más tal cosa. Hemos dado un giro definitivo contra el neoliberalismo. Me acuerdo a propósito de una huelga de profesores que hubo en el año 2001, 2002, ¿no es cierto? Este es el viraje definitivo en contra del neoliberalismo y han pasado 20 años y estamos en la misma. Entonces, menos discursos sobre sujeto popular y más sujeto popular, diría yo. Porque para lo que hay que estar preparado, lo que alguien que es profundamente de izquierda debería estar preparado, no es para el auge del movimiento popular, sino para el reflujo. Ahí es donde hay que aguantar. Claro, porque ir encima de la ola no cuesta mucho. El problema es cuando la ola se desarma, ¿no es cierto? Y uno quiere armar una ola distinta. Entonces, yo, Okay. si quieres, puedes ir leyendo las preguntas, pero... Sí, vamos a ir leyendo. ¿Mabel? Primero vamos a leer las preguntas y después Sí, va a dar la palabra. Mabel te iba a ¿Sí? hacer una propuesta porque como son hartas preguntas, hay como una metralleta, yo le iba a recomendar que tú leas todas las preguntas, ¿cierto? Que tanto Carlos como Alondra, dependiendo si quieren responder, vayan anotando algunos puntos porque de seguro más de alguna topa temáticamente y por supuesto para no desgastarlo en términos de tiempo y abrir esta tercera fase que sería, digamos, ya micrófono abierto para poder conversar cómo ir materializando parte de las discusiones y me voy a dar el derecho de abrir eso con algunas propuestas o algunas preguntas también por mi parte, porque ya hay muchas preguntas. Dale, Mael. Aquí hay un aporte o un comentario de Mauricio García que no quiero dejarlo pasar tampoco. Dice, soy economista y otra función del Banco Central es fijar la tasa de interés, una de las más altas del mundo. Y hay una pregunta dirigida a Alondra, de parte de Valentina Lake. ¿Cuál sería el rol de la protesta y en especial de acciones organizadas de parte del pueblo en relación a la labor del órgano constituyente? ¿Sería importante continuar esta labor o restaría?
Continúa leyendo el resto, Mabel, cosa que vayan acumulando preguntas y puedan responder de un tirón. Alondra, ¿quieres contestar ahora o sigo leyendo tus preguntas? Ya. Dice, otra pregunta para Alondra. Dentro del distrito 12, ¿alguien más precandidata a 8M? Pregunta Patricio Godoy, Asamblea Territorial Manzano. De salir electa, ¿cómo ves la representación ante la Asamblea? Es decir, estar informando periódicamente. Y hasta ahí para Alondra. Hay dos. Carlos, Claudio Canales, de Asamblea Territorial Manzano, pregunta, ¿será posible recuperar los recursos naturales con los actuales tratados internacionales y sin exponernos a demandas internacionales? Luis Villablanca pregunta a ambos, ¿cómo van a vincular a las deliberaciones del movimiento social a las discusiones o debates en la Convención Constitucional? Danilo Quijano pregunta, considerando que el modo partido y el modo Estado, por igual el capitalismo y patriarcado, están abiertamente cuestionados en Chile y Latinoamérica, en la experiencia chilena sería posible abrir un camino de autodeterminación y autogobierno con y sin el Estado sobre la base de la organización comunitaria en todo ámbito o escala social territorial, en la perspectiva de la organización y ejercicio de una autoridad pública social dentro y fuera y más allá de la Convención Constituyente y sus resultados? Pienso que hasta ahí. Perfecto. ¿Quién quiere No, partir retomando parte de la discusión? Sí. Ya, son varias preguntas. No va nadie más de la Coordinadora Feminista 8M por este distrito. Va una de nuestras compañeras por el distrito 10 y también estamos en la misma plataforma feminista constituyente plurinacional con las compañeras de la red de mujeres mapuche que llevan a Jessica Cayupi en el distrito 9 y con las compañeras de la Coordinadora Nacional Inmigrante que llevan a Catalina Bosch en el distrito 9 también. El día de mañana va a ser el lanzamiento de las candidaturas de la coordinadora y de la red de mujeres mapuche y la coordinadora nacional inmigrante. Respecto de la pregunta con respecto a la representación ante las asambleas, la verdad es que lo que ha emergido del espacio que hemos empezado a levantar y en el cual participa esta asamblea y bueno, varios de ustedes, ha sido la idea de que, como ya lo dije al inicio, ¿no? Rescatando también la convocatoria de este espacio, es que quienes vayan a la Convención Constitucional lleven un mandato popular, ¿no? Y tengan una responsabilidad de responder a esos espacios. Y la verdad es que a mí eso me parece como que me calma, en el sentido de me tranquiliza saber que va a haber un espacio, ¿no? Que esté tomando la tarea de poder mantener permanentemente la responsabilidad colectiva de estar al tanto de lo que se está discutiendo, de llevar adelante las discusiones y los procesos de deliberación colectivos sobre los cuales va a descansar cualquier esfuerzo que nosotras levantemos, porque también, si bien es cierto, nosotras como Coordinadora Feminista 8M quisimos tomar la tarea de levantar candidaturas convencionales para poder llevar la voz de lo que ha sido este proceso de construcción político-social de la Huelga General Feminista y de la coordinadora como tal y de los procesos de construcción programática feminista. Somos un espacio, ¿no? Somos un espacio también entre un movimiento feminista que es amplio y de un movimiento social que es mucho más amplio. Y seguramente nosotras no podemos hacernos cargo exclusivamente o solo nosotras mismas de que lo que estemos haciendo ahí tenga sentido, ¿no? Y tenga coherencia con un proceso social que es el que nos parece más fundamental y el que nos parece más necesario. Así que yo pienso que la forma en la que aseguremos la representación ante las asambleas va a tener que ser conversada con las mismas asambleas y con las mismas organizaciones sociales que componemos el espacio, ¿no? Y va a tener que ser una decisión colectiva también, y va a ser, entiendo, una de las discusiones que vamos a dar este viernes y que vamos a tener que seguir dando más adelante, que tiene que ver con esos mecanismos de dar cuenta, ¿no? Y que van a sostener la posibilidad revocatoria de los mandatos que pueden no estar fijados en el reglamento, pero sí constituir un marco ético del despliegue, del desenvolvimiento de nuestra actividad. Respecto de
cuál es el rol de la protesta en relación al proceso constituyente que preguntaba Vale Lake, y si restaría. Yo creo que, bueno, lo hemos dicho, ¿no? En todo este rato, o sea, yo creo que es imposible que reste, ¿no? O sea, ¿qué podría restar? Como no podría ser, ¿no? Si finalmente de lo que se trata justamente es de poder mantener la potencia expresiva en las calles que pueda ir marcando la pauta, ¿no? Y que pueda ir imponiendo términos y que pueda ir, como se ha dicho también en las discusiones anteriores, asediando este espacio, ¿no? Y que pueda volver porosos los límites de esa institución, ¿no? Que pueda de algún modo exigir o sí, imprimir sobre el proceso la potencia de lo que hacemos cuando estamos juntas, cuando estamos juntos. Y yo pienso que ahí hay algo que planteó Carlos que a mí me parece necesario de responder, ¿no? Cuando dice que seguramente van a regalar los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Van a regalar una serie de derechos. En un país donde lo que tenemos míseramente después de años de feminismo es una ley de aborto en 3 causales que está absolutamente limitada, ¿no? Y yo pienso que ahí, si bien es cierto, yo entiendo el afán polemista de ese modo de plantearlo, y también me parece entender el intento de desplazar, ¿no? De la mera clave de los derechos sociales, el debate sobre lo que es movimiento social, los movimientos territoriales, los sectores populares deben plantearse hacia la Convención Constitucional. A mí me parece que eso no necesariamente es cierto, ¿no? Yo no creo que sea efectivo que nos vayan a regalar eh, mucho menos los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Nosotras sabemos que si hay algo que se ha hecho posible, si hay horizontes programáticos de posibilidad, especialmente en materia de derechos, que hasta hace algunos años nomás eran considerados debates morales, ¿no? Eso ha sido precisamente por el rol de la protesta, ¿no? Y eso ha sido precisamente por el rol de la autoorganización y por el rol también que ha tomado el feminismo de desplegarse a todo nivel, ¿no? Tanto a un nivel general, a través de las formas de acción masiva en el espacio público, como al nivel más íntimo, ¿no? Y al nivel más interpersonal, donde también ha tenido un lugar fundamental para ir desmontando, ¿no? Una serie de cosas. Y yo ahí pienso que si bien es cierto, está muy bien tener presente que es cierto que probablemente eh, la concesión de algunos marcos de derecho que no sean luego exigibles puede ser un gesto vacío y un gesto de falsa legitimación por parte de los sectores que se han dedicado a administrar 30 años lo mismo, básicamente. Eso no quiere decir que esos derechos que vayamos a arrancar y las condiciones para poder hacerlos efectivos van a ser simplemente entregados, ¿no? Siempre son el fruto de un proceso de lucha. Y a mí me parece que eso es súper relevante de destacar también en relación a una última cuestión que quiero abordar, que es que esta va a ser la primera constitución escrita paritariamente en el mundo. Yo sé que ahí Carlos tenía una posición contraria a la paridad, ¿no? Y contraria también a los escaños reservados, que afortunadamente no fue una posición generalizada. Pero esa es la forma más básica en la que se expresa una condición política en la que se va a desarrollar este proceso, ¿no? La condición política de que estemos ante un ciclo de movilización feminista internacional que está abierto, ¿no? Y que sigue abierto y que sigue mostrando su potencia creciente, y que de algún modo sitúa coordenadas extraordinarias o novedosas, ¿no? Para lo que va a ser este momento político. Yo creo que ahí, en ese auge, en esa emergencia del movimiento feminista como una potencia de acción de masa, también tenemos un marco práctico de posibilidad para ir dando espacio, para ir dando forma a una discusión política y a un debate que va a ser fundamental y que va a ser esencial también en este proceso. Y ahora sí, lo último que quería decir era en relación a la pregunta, que es una pregunta muy extensa, pero voy a tratar de abordar muy brevemente, que es como, bueno, hoy en día está cuestionado el capitalismo, está cuestionado el patriarcado, eh, y la pregunta es si eso nos puede permitir de algún modo dar un salto, ¿no? Al autogobierno o a la posibilidad de una organización social que puede ir desmontando la forma del Estado y la forma de los partidos. Y yo pienso que
que no es posible establecer una relación tan sencilla o tan mecánica, ¿no? Porque lo cierto es que un sistema como este, que produce miseria generalizada y que hace que la violencia patriarcal, racista y colonial prolifere o se manifieste cotidianamente, se reproduzca, sea cada vez más violenta, no sea cada vez más aguda, eh, va a permitir la emergencia de cuestionamientos, pero los cuestionamientos por sí mismos no constituyen la base histórica en el marco de las cuales nosotros podemos pensar, o sea, podemos desarrollar el proceso efectivo de transformación, ¿no? Porque si esto funciona como funciona, no es porque lo demos por sentado o porque lo cuestionemos, ¿no? Si la forma en que se organiza la vida es esta, no es porque no la hayamos cuestionado antes, no es porque no haya existido un cuestionamiento generalizado, sino que porque las posibilidades efectivas de disputar el modo en que se organiza la vida son muy restringidas, ¿no? Y suponen también procesos álgidos de movilización, de lucha, de organización y de disputa del poder. Y yo pienso que ahí hay un tránsito que es necesariamente un tránsito histórico que no está definido de antemano, no sabemos cómo lo vamos a hacer, no sabemos cuál es el futuro que se abre, lo único que sabemos es que podemos ir desarrollando los procesos que van a ser posibles, ir dándole forma o dándole contornos a una aspiración que en este momento, de manera generalizada, en los espacios sociales, no necesariamente tiene esa forma, ¿no? Una forma definida. Eso. Gracias, Alondra. Aquí hay otra pregunta. Carlos, perdón, ¿sí? Bueno, y yo voy a tratar de responder algunas de las preguntas que leíste y algunas de las que han ido apareciendo. Quiero decir en primer lugar que yo no me opongo a la paridad de género. Creo que una asamblea constituyente sin paridad de género sería simplemente ilegítima y que la paridad de género fue, es y seguirá siendo una reivindicación intransable, ¿sí? Lo que he hecho es, he agarrado el problema por otro lado, ¿ah? Lo que he indicado es que la paridad de género no nos asegura, ¿no?, que la participación de las mujeres va a ser antineoliberal, ¿no? De la misma manera como la participación de los hombres no nos asegura que va a ser antineoliberal. No basta con la paridad de género, porque la Jacqueline Barry-Selberghe también es mujer y también en varias ocasiones ha dicho que es feminista, ¿no? Entonces, aquí yo trato de pensar no con con el blanco y negro de los medios de comunicación, o yo no ando buscando votos o cosas por el estilo. Yo siempre pongo la complejidad del problema. Y la complejidad del problema es, ojo, la paridad de género es incansable, pero no le ponga todas sus, ¿no es cierto?, apuestas a la paridad de género, porque nos podemos encontrar con una sorpresa. Respecto a los pueblos originarios, yo creo que la participación de los pueblos originarios es intransable y una asamblea constituyente sin los pueblos originarios sería ilegítima. Sin embargo, también ahí he puesto, ¿no?, dos peros. Uno, ¿no?, que la mayor parte, ¿no?, de los pueblos originarios tienen posturas políticas abiertamente centristas o de derecha. Esa es una cuestión que es cosa de ver, ¿no es cierto?, quiénes son los alcaldes y quiénes son los diputados por la zona mapuche para ver eso, ¿sí? Entonces, no es tampoco una garantía de los pueblos originarios. Pero la cuestión más profunda respecto a los pueblos originarios es que mi opinión es que ellos tienen derecho a tener su propia asamblea constituyente. Que la participación de los pueblos originarios en la institucionalidad de Chile no puede no limitarse a tener una minoría de delegados, ¿no es cierto?, en una asamblea que es el 90% de chilenos, ¿ah? Y entonces, la participación de los pueblos originarios necesariamente tiene que ir acompañada de un proceso constituyente propio, ¿ah?, que ellos decidan bajo su forma, bajo sus representatividades, etc. ¿Sí? La otra cosa que he sostenido es que nos van a regalar derechos, pero por supuesto nunca nos regalan nada sin que lo peleemos. El problema es que cuando peleamos 20 años, ¿no es cierto?, sin la fuerza suficiente, qué sé yo, sin el énfasis suficiente por una nueva constitución, la señora Michelle Bachelet nos dio un proceso indefinido, tramposo, de mera consulta no vinculante. Cuando vino, ¿no es cierto?, el 18 de octubre, no se demoraron ni un mes en darnos la constitución. Ya, hagan una constitución nueva, ¿sí? Por supuesto que todos los regalos, ¿no es cierto?,
vienen, ¿no?, las concesiones, qué sé yo, vienen a partir de procesos de lucha, y lo que está demostrado desde el 18 de octubre para adelante es que mientras más radical es la lucha, más dispuestos están a hacer concesiones, ¿sí? Entonces, por eso, lo que yo sostengo es que hay que mantener la pelea durante la Asamblea Constituyente. Durante la Asamblea Constituyente hay que mantener, ¿no es cierto?, a las organizaciones sociales frente a los municipios, en las plazas de los municipios. Está bien llenar la Plaza Italia una vez al mes, ¿no es cierto?, pero no puede ser ni el centro de Santiago, ni menos la Plaza Italia, el centro de la protesta social. Aquí hay que repartir, ¿no es cierto?, la protesta ciudadana a los lugares, más cerca de la ciudadanía. Ahora, la otra cosa que quiero indicar es que cada vez que nos regalan algo, nos regalan una manzana podrida, porque ahora, claro, hagan una nueva constitución y la llenaron de límites, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los derechos reproductivos. Ustedes tienen toda la razón, Alondra, ¿no es cierto?, que hubo una gran pelea por los derechos reproductivos y nos dieron, ¿no es cierto?, 3 derechos, y más encima controlados y con objeción de conciencia que pueden ejercer las instituciones, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el reverso, ¿no?, de estos regalos? Uno, que hay que obtenerlos, ¿no?, a palos, ¿sí? Y dos, que cada vez que nos conceden algo, ¿no es cierto?, no nos hacen trampa. Eso, pero yo la pregunta que quiero responder es bien concreta y es bien preocupante, digamos. Si es posible recuperar los recursos naturales con los tratados internacionales sin exponernos a demandas, ¿no? Entonces, una pregunta muy central, ¿no? Capital, tan capital que esa es una de la traba sobre la soberanía de la Asamblea Constituyente tiene que ver con esto, ¿no? Con que no toquemos los tratados internacionales, porque todos los tratados de libre comercio le dan garantías, ¿no?, a los concesionarios de los recursos naturales y sobre todo al capital financiero. Entonces estamos amarrados por eso. Sin embargo, yo quiero recordar que cuando se planteó la nacionalización del cobre, la gente lo primero que dijo es: no vamos a pasar a llevar el derecho de propiedad. ¿Cómo se puede nacionalizar el cobre si no pasamos a llevar el derecho de propiedad? Bueno, hay que comprar los minerales de cobre. Pero ¿cómo vamos a comprar los minerales de cobre si no tenemos plata, ¿no? Entonces, don Eduardo Noboa Monreal creó una doctrina de derecho internacional creada en Chile, según la cual los minerales se compraron de manera capitalista. La única condición es que la venta era obligatoria. Usted está obligado a vender y nosotros le vamos a pagar una indemnización, ¿no? Sin embargo, vamos a descontar de la indemnización lo que se llamaron ganancias excesivas. Sepan que el petróleo fue nacionalizado en los países árabes con la doctrina Noboa Monreal que se inventó en Chile para nacionalizar el cobre, ¿sí? Es decir, este país formuló una doctrina de derecho internacional válida hasta el día de hoy para hacer posible dentro, ¿no es cierto?, de la caja de fierro de los acuerdos internacionales. Muy bien. Lo que yo he sostenido es que es necesaria una nueva doctrina Noboa Monreal, ¿no? Si nuestro profesor Atria, que está, ¿no es cierto?, cada día más, ¿no es cierto?, opuesto con el movimiento popular y a la izquierda, quiere hacer una contribución decisiva, entonces debería formular la doctrina Atria, que es súper simple. Los pueblos no están obligados a pagar deudas contraídas por gobiernos corruptos. Los pueblos no están obligados a respetar tratados internacionales firmados por gobiernos corruptos. Y noten que la figura delictiva corrupción es súper fácil de demostrar, ¿no? Las concesiones mineras fueron entregadas en Chile a través de un proceso corrupto, porque pasaba a llevar el espíritu e incluso la letra, ¿no?, de una ley de rango constitucional, que es la ley de nacionalización del cobre. Y entonces, torciéndole la nariz a la propia Constitución, porque la ley de nacionalización del cobre de Salvador Allende tiene rango constitucional hasta el día de hoy, está plenamente vigente, ¿no? Cuando se entregó las concesiones mineras, dándole a las mineras el derecho, ¿no?, al usufructo, ¿sí?, y además el pleno derecho al usufructo, ¿no es cierto?, de lo que obtuvieran, ¿sí? Al principio no había ni siquiera royalty, se le produjo un daño patrimonial a este país. Un daño patrimonial que, si uno suma lo que las mineras del cobre se han llevado durante los últimos 30 años, es del orden de los 300.000 millones de dólares. Eso es lo que se han llevado las mineras. Toda la educación,
todos los caminos, toda la salud, ¿no es cierto? Toda la cultura, todas las pensiones de Chile se la han llevado en los mineros de cobre. Lo que yo he sostenido es que en algún momento deberíamos hacer una ley, ¿no?, que pene con 1 año de cárcel el daño patrimonial al Estado. 1 año de cárcel por cada 1.000 millones de dólares. Si a don Ricardo Lagos le diéramos 1 año de cárcel por cada 1.000 millones de dólares, estaría 200 años en la cárcel, ¿no? Eduardo Frei Ruiz Tagle estaría 100 años en la cárcel. Entonces, ¿cuál es el punto? Podemos dar el marco de los tratados internacionales y de las demandas ante la Organización Mundial de Comercio como ¿no es cierto?, como una cuestión de fierro. No. En el derecho internacional los pueblos son soberanos y pueden establecer esa soberanía sentando doctrinas de valor, ¿no es cierto?, doctrinas jurídicas de valor internacional. Eso se ha hecho a propósito de los derechos humanos una y otra vez, ampliando los derechos humanos. Eso se ha hecho a propósito de los bienes, ¿no es cierto?, de ponerle límites a la depredación del capital transnacional más de una vez, no solo con la doctrina Nova Monreal. A mí me parece que eso es plenamente posible y requiere de un mínimo de patriotismo. Si para eso ni siquiera hay que ser de izquierda, ¿no es cierto? Para eso lo que hay que hacer es respetar una ley de rango constitucional, que es la ley de nacionalización del cobre, ¿sí? Ahora, la pregunta de Máximo sobre los municipios. Yo creo que hay que hacer primero, asegurar en la Constitución un marco para los municipios, ¿sí? Que los municipios realicen el gasto estatal, que los municipios plebisciten el 100% de los presupuestos cada año, plebiscito vinculante, que los municipios estén sometidos a una escala única de sueldo, que terminen con la precarización del empleo, es decir, que los municipios estén sometidos a reglas radicales de transparencia. Eso en la Constitución. A partir de eso hay que hacer una ley municipal que explicite todas esas obligaciones de los municipios y esas obligaciones del Estado central, ¿no? En esas condiciones, yo creo que la educación, las universidades regionales, los liceos, ¿no es cierto?, locales, la gestión de la cultura, la gestión de la salud, debería ser plenamente municipalizada, ¿sí? Es una manera de acercar el Estado a los ciudadanos, ¿sí? Eso. Ya, gracias. Vamos a continuar con 2 preguntas cortitas que hay en el chat y el resto Juan va a seguir dando la palabra en virtud del tiempo, ¿ya? Aquí Lorena Lopresti de Asamblea Territorial del Manzano le pregunta a ambos, además de los mecanismos para asegurar derechos, ¿qué aspectos debe garantizarse para el desarrollo de una democracia participativa? Y la siguiente es el tiro. No, es el tiro. Raúl, a Carlos. ¿Crees que como sociedad ya estamos maduros para construir una tercera utopía social que esté sobre la dicotomía izquierda-derecha? Alondra, la primera. ¿Quieres la palabra? O sea, lo único que podría responder es que la dimensión que regula los principios y mecanismos de la Constitución es una dimensión que vamos a estar discutiendo ahora. En cualquier caso, yo pienso que necesariamente si es que nos remitimos a lo que nosotras hemos levantado como programa, ese programa no tiene por horizonte de algún modo asegurar la exigibilidad o asegurar los marcos de participación en el Estado tal y como lo hemos concebido, ¿no? Tal y como se ha presentado históricamente hasta este momento. Y necesariamente si es que lo que nosotras estamos pensando es, por ejemplo, un horizonte programático de socialización del trabajo productivo y reproductivo, de socialización de la riqueza, de socialización de los cuidados, eso va a tener un correlato en un proyecto, en una apuesta de proceso social que excede y que va más allá de
de esas preguntas que son de mecanismo, ¿no? Sin embargo, para ser muy estricta con lo que ha sido hasta ahora nuestro desarrollo programático, mi respuesta iría con que ojalá esa sea una discusión que podamos dar con Lorela, con todos ustedes, y con las compañeras también y compañeros de la disidencia sexogenérica en el marco del proceso del encuentro, porque nosotras no tenemos una respuesta preconcebida, no tenemos una respuesta a priori, ¿no? Lo que nosotras tenemos como mandato es portar las elaboraciones programáticas que nosotras mismas vayamos produciendo, y ahí será en el marco de ese proceso, del proceso del encuentro plurinacional de las islas que luchan, en el que podremos ir dándole forma también a esos horizontes que vamos a ir a disputar juntas, y a esos mandatos feministas también de democratización radical del Estado que podremos ir a disputar juntas, y ojalá ahí las elaboraciones también de Carlos y bueno, básicamente todas las elaboraciones políticas que se han puesto a disposición en este tiempo sean un insumo para esa discusión que vayamos a dar nosotras y que vayan a orientarnos sobre cuál es esa letra, ¿no? Que vamos a ir a disputar en ese primer apartado de la Constitución, que no tenemos idea necesariamente hasta ahora cómo vamos a escribir, pero que vamos a tener que resolver aceleradamente en estos meses que nos quedan de aquí a abril. Muchísimas gracias, Alondra. Bueno, le llevamos 1 hora 40, le hemos sacado el jugo a ustedes como invitadas, les queremos dar las gracias. Carlos, si es que te puedes referir a la última pregunta que leyó Mabel, de ahí entonces vamos a dejar el espacio abierto para unas cuantas palabras. Quedaron palabras pendientes como preguntas que esperamos puedan decirlo en máximo un par de minutos, dado que hemos hablado lo suficiente, así que por ahora, Carlos, que te puedas referir a esta última pregunta. Brevemente, desgraciadamente, Raúl Valenzuela, tu pregunta está formulada de una manera completamente conservadora. Lo primero que dice un conservador cuando es confrontado políticamente es: yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo lo pondría como un índice, ¿no? Esto de cuando alguien dice que no es de izquierda ni de derecha, quiere decir que es de derecha. ¿Ah? Pues, piensen, por ejemplo, en las universidades. ¿Ah? Hay universidades políticas de izquierda, como era el ARCI, como la Academia de Humanismo Cristiano, y hay universidades serias. ¿Ah? Porque las universidades de derecha no se llaman universidades de derecha, se llaman universidades serias. Eso tiene que ver con los mecanismos de naturalización en el lenguaje que las compañeras feministas han explicitado muy bien, ¿no? Yo creo que sigue habiendo izquierda claramente y derecha claramente. Lo que creo es que hay muchas izquierdas y debe haberlas, y que hay varias derechas, y es importante distinguir entre ellas, ¿sí? Es importante distinguir entre la derecha que se llama concertación y la derecha que se llama derecha. Es importante dentro de la derecha que se llama derecha distinguir los neoliberales de los fascistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que debe haber varias izquierdas, que la izquierda tiene que ser un conglomerado, una red, ¿no es cierto? Que sea, que tenga varias doctrinas, ¿no? Que es pluridoctrinal, pluriorganizacional, y que las izquierdas tienen que acostumbrarse a dar la pelea en red. Yo lo he dicho muchas veces: nunca más partido único, nunca más línea correcta. Aquí lo que tiene que haber es un espíritu común, antiburocrático, anticapitalista, y una política de tolerancia interna muy grande. ¿Ah? Dentro de la izquierda se dialoga, hacia afuera de la izquierda se pelea. ¿Ah? Para eso tiene que haber muchas izquierdas. Y yo creo que dentro de las izquierdas es perfectamente posible formular la idea de una izquierda radical. Una izquierda radical que es, por un lado, ¿no es cierto?, feminista, por otro lado ecologista, por otro lado marxista, por otro lado anarquista, pero radical, que tiene la vocación de la política de acción directa, ¿no es cierto?, de la política de base, etc. De tal manera que me parece plenamente vigente la distinción. Son los medios de comunicación los que quieren borrar esa diferencia, y cada vez que se borra vuelve a aparecer. Y la otra cosa es que yo no creo en utopías sociales. No, a mí me parece que precisamente, ¿no?, el enemigo el que dice que nuestros deseos de cambiar la sociedad son utópicos, porque claro, es utópico todo lo que trasciende el marco de los poderes establecidos. No, yo creo que lo que estamos pidiendo es perfectamente realizable, y debemos buscar medios perfectamente verosímiles para realizarlo. Eso. Perfecto.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias tanto a Carlos como a Alondra. Ha sido un esfuerzo tremendo, ha sido tremendamente enriquecedor para nuestras discusiones. Hay muchos puntos en los que se cruza parte de lo que hemos trabajado en los distintos espacios, las distintas organizaciones que conforman este espacio distrital del Distrito 12. Así que nuevamente quería ratificar las gracias y si pudiésemos estar ahí en vivo, seguro ahora vendría un aplauso gigantesco a ustedes dos por todo el esfuerzo. Por último... Démoselo, pues démoselo, ¡bravo! Eso, aplausos todos, al menos aunque sean con Muchas gracias a ambos. eso, Gracias, Muchas Alondra. gracias. Qué bonito conversar. eso. Sí. Y bueno, nosotros sin duda teníamos una tercera parte. Debemos estar bastante agotados y agotadas, pero creo que sería conveniente abrir, aunque sea un ratito, por último, para completar las 2 horas, las palabras a quienes quieran comentar. Sé que quedaron preguntas en tintero, entonces yo tengo anotados hasta ahora. Creo que Máximo le escribió a Mabel por interno, porque a veces el Zoom se pone raro. Está una persona más que voy a poner, que estaba por acá, que voy a revisar, también Claudia. Claudio Canales, Claudia, y luego está Claudia, Claudio sí. Canales también que me escribió. Quería también quizás abrir esta parte, recordarles que va a ser durante 2 minutos. Me parece que voy a intentar hacer un vínculo abriendo la tercera fase, ¿cierto?, de este conversatorio, en relación a algunos elementos que nosotros hemos trabajado, nosotros y nosotras, como Asamblea del Manzano. Nos parece que hay respecto a los mecanismos, ¿cierto? Cómo cambiar las condiciones del proceso constituyente fue la forma en que nosotros y nosotras abordamos este punto. La estrategia general era el desborde. Desbordar significaba, ¿cierto?, tal como decía Alondra, desinstitucionalizar, es decir, salir precisamente de este amarre que existe. Y entonces en esta conversación se presentan una serie de opciones que tienen que ver con la modificación de los mecanismos. Sin duda eso pasa por la presión en la calle, sin duda pasa por la disputa, digamos, de lo que viene siendo la Convención Constitucional. Ahora me pregunto yo desde un punto de vista de formación, ¿cierto? Porque parte de todo este trabajo es con nuestras propias herramientas artesanales y por supuesto que también profesionales, ir armando un programa y un proyecto. Entonces, cuando pensamos en estos mecanismos para poder, digamos, tener bases para por dar un ejemplo que dijo el profesor Carlos, una democracia, un Estado aplanado, ¿cierto?, donde existe un control comunitario más fuerte a partir de la relación con el municipio. ¿A dónde podemos nosotros buscar ejemplos para que podamos construir? Sin duda hay algo que proponer, pero hay mucho que buscar. Dejo esa duda para todos en el fondo, para que pensemos de qué manera ir avanzando en estos nortes o en estos sures. Ahora le paso la palabra, si no me equivoco, Mabel, tú corrígeme, a Cata, ¿cierto? Vera. Claudia. Mil disculpas. Claudia. 2 minutitos. O 3. Hola, mira, yo había escrito la pregunta en el chat en relación a los derechos sociales, ¿no? Lo que decía Carlos. Y me parece relevante retomar es la parte, ¿no?, de lo que son los derechos sociales, principalmente porque las demandas a partir ya desde los movimientos estudiantiles, incluso claramente manifestado a partir del 18 de octubre, la ciudadanía lo que más claramente exige son justamente el cumplimiento de los derechos sociales. Entiendo, profesor, que a lo que usted está apuntando es al tema de los mecanismos, ¿no? De no quedarse solamente en la demanda del cumplimiento de los derechos sociales, sino que poder generar los mecanismos para que se cumplan efectivamente los derechos sociales. Eso es lo que entiendo, ¿no? Pero no es dejarlos de lado en el debate que se va a dar al interior de la convención, ¿no? Porque me parece que es fundamental, que tiene que ver con la vida cotidiana de los chilenos, ¿no? Y que eso es justamente lo que se palpa que están fallando, ¿no? El cumplimiento irrestricto de los derechos sociales.
Esa era mi pregunta, ¿no? El énfasis en el mecanismo, pero no dejarlos de lado, ¿no? Perdón, yo quiero decir una cosa muy breve. Por supuesto que no hay que dejar de lado los derechos sociales, y toda esta pelea es para los derechos sociales. Pero yo quiero hacer dos consideraciones. Una, nosotros todos, todas, estamos haciendo una demanda por derechos sociales. Está bien. Pero acá, ¿no es cierto?, en las 40 personas que estamos presentes, ¿no es cierto?, en lo que estamos conversando, es porque estamos un poquito más arriba que eso, porque queremos proponer algo, no solo pedir algo. Entonces, a la hora de pedir, todos pedimos derechos sociales. A la hora de proponer, ¿no es cierto?, la proposición no es simplemente, nos piden derecho a la educación, demos derecho a la educación. No, la proposición es cómo vamos a lograr eso. ¿Sí? En ese lugar me estoy poniendo. ¿Y qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Eso es una cosa. Y la otra consideración que quiero hacer es que esto tiene que ver, mi postura es una reacción a la postura politiquera típica, a la postura politiquera, demagógica, malamente populista típica, que es que el politiquero recibe la demanda y la devuelve como proposición. ¿Quieren derecho a la educación? Muy bien, tengan derecho a la educación. ¿Se entiende? Y lo que hace, por eso cuando toda la discusión se centra en los derechos sociales, corremos un riesgo de ser administrados, pero a la vuelta de la esquina. Con el derecho a la educación es el mejor ejemplo. Doña Michelle Bachelet dijo, ¿quieren derecho a la educación? Voy a formar una comisión de 100 personas. Y la comisión de 100 personas para cambiar la ley orgánica de las universidades propuso una ley que era idéntica a la anterior. Y después dijo, en un abrazo en que todos levantaron la mano en la moneda, hemos respondido a la demanda. ¿Se entiende? Entonces, por eso, ojo, porque la discusión sobre derechos sociales es administrable, porque todos tenemos buenas, ¿no es cierto?, intenciones, porque hasta los momios más momios tienen buenas intenciones. El problema es proponer soluciones de manera lo más concreta posible. Perfecto. Máximo, Claudio Canales y JM, quien dice JM al menos, él se reconocerá. O ella, no estoy seguro. Máximo. Máximo a la una. No está, aparece Máximo, hay gente que se ha retirado. Ya, bueno, ningún problema. Entonces, bueno, si no, lo dejamos en la lista que sigue. Claudio. ¿Se escucha? Hola, buenas tardes. Mira, nosotros, una pregunta para Carlos, la verdad. Nosotros estamos, como asamblea, discutiendo una propuesta que consiste fundamentalmente en presentar una lista de independientes, de asambleístas independientes en nuestra circunscripción. Y la propuesta es que cada uno de las 5 comunas presente a un candidato o candidata. Pero que ese candidato y candidata se declare vocero de las asambleas. Y que las asambleas, en definitiva, podamos discutir y capacitarnos para enfrentar la instrucción hacia nuestro asambleísta. El segundo punto que tiene nuestra propuesta es que este asambleísta vocero, además, esté dotado de un mandato revocatorio. Este mandato revocatorio tiene por finalidad que, en definitiva, si en la Asamblea Constituyente nada nos resulta, si no nos ven, si no nos escuchan, nosotros podamos pedir a nuestro asambleísta constituyente vocero que se retire. Y de esa manera manifestar y dejar en evidencia el descontento de nuestro distrito frente a una eventual nulidad de la actuación de nuestro vocero. Para estos efectos hemos pensado en buscar las formas de capacitar a nuestra asamblea. Y hemos estado tramitando de alguna manera algunos apoyos internacionales, fundamentalmente con Suecia, con Dinamarca, con Canadá, que son democracias un poco más desarrolladas, bastante desarrolladas, por cierto, a las cuales estamos tratando de llegar para que nos ayuden en capacitarnos. Nuestra propuesta es escoger candidatos comunales de nuestro distrito, 5 candidatos, 6 candidatos o candidatas, dotarlos de la vocería y de un mandato revocatorio. Entonces la pregunta para Carlos es si crees que esta alternativa es viable y es posible dentro de la actual estructura que tenemos y de los amarres que tenemos hoy día, y si esta idea de ayudarnos a
a capacitar a las asambleas para que de alguna manera participemos de las decisiones de cada uno de los artículos de la nueva Constitución es viable. Como las 10, ¿qué? Yo te agradezco la pregunta, Claudio. Murió la ruta Sandoval. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Respondo nomás? Responde nomás, voy a ir cerrando. Ya. Sí. Algunas consideraciones puntuales. La primera que me llama la atención es que ni Canadá, ni Suecia, ni Dinamarca son democracias avanzadas, son gobiernos perfectamente totalitarios recubiertos de democracia, ¿no? Sin embargo, qué bueno que tengan asesores, porque en esos países, si algo tienen de democrático aquí hay, ¿no es cierto?, intelectuales, progresistas, que tienen mucho conocimiento en materia constitucional, y que bueno, aquí en Chile también hay. A lo mejor más que fomentar las vacaciones de un intelectual sueco, sería bueno fomentar a los excelentes, ¿no es cierto?, abogados constitucionalistas de izquierda, que hay en Chile. Eso es una consideración. La segunda, y qué bueno que tengan esas asesorías, pero la cuestión más de fondo, la cuestión profunda, es que tienes toda la razón. El proceso constitucional tiene que ser una gran clase de educación política para el pueblo chileno, autoconvocada. Esta es la oportunidad de que las vecinas, los vecinos, los jóvenes, los niños se enteren que es una constitución, por qué tiene estos capítulos, por qué es relevante esta autonomía, por qué es relevante este límite, etc. ¿Sí? Entonces, todo lo que se haga, no solo para formar a los candidatos, sino para formar a las propias asambleas, es la gran oportunidad. Vamos a estar un año en educación política en Chile. ¿Sí? Y esa educación política tiene una parte lectiva, ¿no es cierto?, hacemos estas charlas, nos comunicamos, etcétera, y tiene otra parte que es la puesta en práctica de eso en la calle, frente al municipio, ¿no es cierto?, con nuestras pancartas, con nuestros lemas. La tercera consideración que quiero hacer es que en cuanto a la elección, ¿sí?, yo creo que hay que ser extremadamente práctico. Las posibilidades de una lista independiente hasta el momento son mínimas, porque la ley con que se va a regir la Asamblea Constituyente favorece netamente a los pactos. Entonces lo que hay que hacer es conversar con un pacto para que acepten un subpacto, porque la ley establece la posibilidad de subpactos. Entonces, si tu lista está cerca de la izquierda, ahí conversar, ¿no es cierto?, con el gran pacto que se arme por la izquierda. Si tu lista está cerca de la concertación, conversar con el gran pacto que haga la concertación por su lado, ¿no es cierto? Pero ir como subpacto de un pacto grande aumenta netamente las posibilidades de la elección, ¿sí? Incluso se pueden dar grandes sorpresas, de que los subpactos incorporados por la ventana obtengan más votos que los que organizaron el pacto. Eso sería un golpe a la cátedra que sería interesante. Una candidatura solo independiente, por el orgullo de ser independiente, me parece muy honorable, pero poco práctica, ¿sí? Yo lo que recomendaría es ese mecanismo, tratar de integrarse como subpacto al pacto distrital que tenga el conglomerado, el paraguas más grande, que esté más cerca de lo que ustedes quieran. Perfecto, son las 8:56, yo creo que con que lleguemos a las 2 horas ya va a haber sido suficiente. Últimas 2 o 3 palabras, me parece, y estamos cerrando el espacio. ¿Quién quiere comentar lo último? JM. Sí, hola, saludos a todas y todos. Me ha parecido... ¿La base de datos de virus ha sido actualizada? Ese no estaba invitado. Me ha parecido muy interesante la iniciativa que ustedes han desarrollado y las intervenciones tanto de Alondra como Carlos. Lo que yo quería plantear, justamente, me parece que lo tocó Carlos al final. Me parece que en esta etapa, tal como lo dijo él, una tendencia que se ha dado de parte de las organizaciones, particularmente territoriales, ha sido consumir gran parte de su energía en torno al tema de las candidaturas, tanto a los poderes locales como en relación al tema de la
constituyente. Entonces, y creo que se está incubando una concepción equivocada sobre lo que Alondra plantea como el desborde, el desborde del proceso institucional. Y se entiende entonces que es la calle. Y por la calle, tal como lo señalaron algunos, se entiende que es Plaza Dignidad o los lugares simbólicos. Entonces, a mí me parece que esta experiencia que estamos haciendo y que estamos iniciando y que no está terminando, es una enorme oportunidad de aprendizaje político para sectores más amplios de nuestro pueblo, de vincular lo social con lo político y de hacer una experiencia de aprendizaje que le permita tener una identidad con la lucha política también. Y eso pasa por volcar mucho esfuerzo en que hayan constituyentes sectoriales, locales, comunales, más allá de que se puedan o no expresar en la convención institucional. Y que eso es lo que va a permitir realmente un desborde, ¿ya? Y no solo la lucha callejera, o etcétera, que tiene, es perfectamente legítima, pero que tiene otras. Y plantear entonces además que ese desborde tiene que ver con avanzar sobre los límites que se nos quieren imponer, o que se nos han impuesto, pero que en definitiva no hay límite que dure para siempre, ni los tratados internacionales, ni nada. Todo puede ser cambiado si acumulamos la fuerza necesaria. Pero para eso, particularmente las organizaciones territoriales y las expresiones que éstas tienen en sus coordinaciones, etcétera, con otros sectores, deben llevar adelante los procesos constituyentes incorporando a más amplios sectores a esta experiencia social y política que estamos, insisto, iniciando y que va a tener puntos culminantes con las propias campañas electorales, pero además con la instalación del tema institucional. Si ahí vamos a tener un proceso vivo en que podemos referirnos junto con otras y otros que se vayan incorporando a esta dinámica. Eso solamente, y agradecerles porque creo que este es uno de los que he escuchado más interesantes conversatorios del último tiempo. Saludos a todos y todas. Palabra. Muchas gracias. Palabra, Juan, por favor. Sí, Gina. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy agradecer la palabra de JM que me incentivó a tomar la palabra en estos momentos, porque quiero decirle a él, y en primer lugar, que cuando decimos desbordar, y decimos porque Alondra nos representa cuando nosotros decimos desbordar, la constituyente, y estar en la calle, pero estar en todas partes. Nosotros allí vamos a estar en todas partes, y por eso que vamos a estar en la constitucional. Y vamos a estar en la constitucional, don Carlos, y espero que nos dé total su apoyo también, usted que tiene el micrófono siempre, y ha estado apoyando también en otros conversatorios a los que ha asistido y hemos conversado, porque nosotros vamos por una lista independiente. ¿Ya? Nos vamos a jugar por eso, nos vamos a jugar por la lista independiente, y queremos ganar, a pesar de todas las cortapisas que nos coloquen, ¿ya? Nada está escrito, pero queremos desbordarlo. Quizás la palabra desbordar a algunas personas les dé miedo, ¿ya? Ya a nosotras ya no nos da miedo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, compañeros y compañeras, vamos con la lista independiente de las feministas, de los movimientos sociales, y una gran candidata para el distrito 12 es nuestra querida compañera Alondra. Bravo, Alondra. Gracias por este desafío que estamos dando. Perfecto. Bueno, son las 9:02. Yo creo que ha sido una jornada larguísima. Nada, sería bueno que cerraran con unas palabras, tal vez Carlos algo que quiera decir, y Alondra para terminar, Juan. Por supuesto. Para que cerremos. ¿Hay algo, como despedida? algo que quede en tintero, Alondra? No, solo agradecer también, como decía, no sé cuál era el nombre de JM, no lo retuve, pero JM. Yo creo que ha sido uno de las instancias de discusión más desafiantes, difíciles, en los que he estado, y creo que eso tiene que ver también con la dificultad de este momento político y con la dificultad de las preguntas que estamos enfrentando
de lo embrionario y temprano de las estructuras sociales que nos hemos dado, de estas pequeñas organizaciones que hemos construido, ¿no? De este andar que no es largo, es intenso, han sido 2 años, yo me siento 30 años más vieja después de estos 2 años, y yo creo que eso es una sensación generalizada. Y pienso que más allá de las... A mí por lo menos a veces la dificultad de los desafíos políticos que tenemos por delante en un momento del neoliberalismo tan doloroso y tan difícil, a veces resulta abrumador, pero yo pienso que es la existencia de estos espacios las que, nada, como es una fortuna, ¿no? En el sentido de, al menos tenemos esto, ¿no? Nos tenemos a nosotros, nos tenemos a nosotras, y tenemos las posibilidades ciertas de poder ir pensando juntas y juntos. Así que agradezco mucho, mucho la invitación a este espacio, la confianza también, porque nada, a mí por lo menos me dicen precandidatura, me dicen candidatura y ya me da como cosita. Entonces ya la posibilidad de estar acá hablando como directamente con ustedes y pensando juntas, yo siento que ya acorta una brecha que es necesario ir como cerrando cada vez más, ¿no? Para poder desarrollar el camino de la autorrepresentación, si es que eso es posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alondra. Carlos, quizás unas preguntas finales, si es que, o sea... No, solamente agradecer a las compañeras, a los compañeros que organizan, que mantienen la producción de esto, que mantienen esto además después de este conversatorio, antes. Agradecerles el privilegio de estar en la misma conversación con Alondra, que veo que va seguramente a ser una de las grandes dirigentes de esta asamblea constituyente. Eso, gracias. Perfecto. Eso, muchísimas gracias a todos y a todas. Recordarles que este es el inicio también de un espacio virtual de encuentro a nivel distrital 2. Esperamos que podamos repetir un encuentro así, de manera que podamos seguir participando de este proceso. Se hablaron de un montón de cosas, mecanismos, formas de capacitarnos o de formarnos, ¿cierto? Y por supuesto es un proceso que requiere la participación de todos y todas. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos y nada, cerrar con otro aplauso virtual para quienes hayan asistido. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Libertad a los presos de la revuelta. Libertad a los Eso. Libertad a los PP. Reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos. Por supuesto. Sí. Muchas gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Alondra. muchas gracias. Carlos. Chao, Alondra, Nos gracias. vemos. A pesar de insulsa.